Si sigues confiando en los indicadores para programar tus entradas, estás perdiendo el tiempo. Estás operando a ciegas, completamente a ciegas. En este vídeo voy a enseñarte qué es realmente lo que mueve el mercado. Mi nombre es Juan Jesús Rubio, llevo operando en los mercados financieros 8 años y llevo identificando este order flow, que es realmente lo que mueve el mercado a día de hoy. El order flow son las órdenes que realmente tú tienes que identificar dentro del mercado. Os voy a compartir pantalla, ¿vale? Bienvenidos un día más a Domina tu mente inquebrantable por Juan Jesús Rubio. En este vídeo os voy a enseñar lo que realmente yo entendí dentro del mercado. Os voy a compartir la pantalla para que veáis qué es lo que realmente mueve el mercado y cómo yo lo utilizo a favor, ¿vale? En mis operaciones. Y cómo yo le compartí en el día de ayer a mi comunidad zonas donde el mercado estaba posicionándose en órdenes, ¿vale? En compras y cómo iba haciendo un order flow perfecto, un order flow magnífico, maravilloso, en una temporalidad, ¿vale? Pequeña de 5 minutos en una zona de H4, lo que es el macro, la macro tendencia y cómo esa zona realmente terminó respetando y cómo se fueron ejecutando y cómo se fueron tomando esas órdenes y esas posiciones y donde yo coloqué mi entrada. Esa entrada me dio $16.000 en un solo movimiento y en el oro me dio casi $5.000. Vamos a ir a la gráfica para que lo podáis ver. Quiero que veáis dónde yo identifico, ¿vale? Esas órdenes y dónde yo me sumé en el día de ayer. Fijaros que el mercado en una estructura de H4 desde aquí abajo lleva una tendencia alcista, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Ahora vino el retroceso prácticamente al extremo y en esa zona es donde yo me bajo de temporalidad e identifico esos order flow, ¿vale? Ganadores, esos order flow en los que yo identifico las órdenes que se van ejecutando dentro del mercado y donde yo también me sumo. Ese es el order flow que necesitáis ver. Realmente es el único indicador, ¿vale? Que necesitáis dentro del mercado. Es lo único que necesitáis ver. Fijaros, si yo me bajo a una temporalidad en ese extremo de 15 minutos, vemos cómo aquí se están programando órdenes y se están tomando posiciones, ¿vale? A partir de este nivel, desde las 10 de la noche, fijaros, esto era Asia desde aquí pegó una subida, después viene el retroceso, Londres, fijaros que sube a las 10:30 y después fijaros que aquí era la 1. Entonces, todo esto son órdenes que se van colocando en un mercado ascendente, en un mercado alcista y que me va generando un order flow perfecto, ¿vale? Y maravilloso como es este order flow alcista. Fijaros que se van colocando órdenes lógicamente también en venta, ¿vale? Lógicamente por aquí entran muchos vendedores, vendedores y por aquí abajo pues entran muchos compradores, ¿vale? Compradores. Aquí hay un momento donde liquidan estos compradores, aquí ventas, compradores, después de aquí hasta aquí hay otra vez compradores y de aquí se meten otra vez en compra, ¿vale? Los compradores. Pero ¿por qué se van colocando de esa manera? ¿Y por qué yo sé identificar esto dentro de la gráfica y cómo yo lo uso a mi favor? Yo uso a mi favor este order flow de la siguiente manera. Yo utilizo Fibonacci para medir los impulsos, ¿vale? Siempre, ya sabéis que utilizo Fibonacci para medir los impulsos, los que me conozcáis y los que no me conozcáis, pues ya vais a ver cómo utilizo lo que es el Fibonacci para medir los impulsos. Fijaros que tenemos el primer impulso me retrocede prácticamente al 88%, ¿vale? Toca el 88% y me da un impulso nuevo. A partir de ahí, esto era Asia, yo cuando me levanto eran las más o menos 6 de la mañana, ¿vale? 6:30, y el mercado iba por esta zona. Entonces, yo que veo aquí, que desde aquí a este punto, ¿vale? Tenemos una subida en 15 minutos. Si yo me voy a 15 minutos, ¿vale? De aquí a aquí tenemos un impulso alcista. Ahora que veo el retroceso, ¿vale? Aquí. Justo ese retroceso me llega al 50%. Cuando el mercado retrocede un 50%, para mí ya es válido para sumarme en posiciones en compra, ¿vale? Y si ahora yo me meto aquí dentro,
vais a poder ver, si yo me meto ahí dentro en un minuto, cómo el mercado en un minuto también genera un order flow alcista, ¿vale? Igual que lo genera en temporalidad grande, porque si no lo sabéis, el mercado es fractal, ¿vale? Y en todas las temporalidades se mueve igual. Fijaros que el mercado aquí me genera un order flow también alcista, ¿vale? Un order flow alcista, en el cual yo me voy sumando en diferentes posiciones, ¿vale? O sea, me puedo sumar en diferentes posiciones. En esta ocasión solamente me sumé en una posición, ¿vale? Que fueron de 30 lotes. Pero normalmente, cuando el order flow va siendo de esta manera, podéis ir tomando diferentes posiciones. Yo, antes de tomar mi posición, ¿vale? Una vez la tomo, me voy al gimnasio a entrenar. Entonces, yo no tomé más posiciones y no pude tomar más posiciones porque ya iba colocado, ¿vale? En esta zona, por esta zona de aquí, que yo ya entré aquí con 30 lotes, le puse el SL aquí abajo. Pero quiero que entendáis ese order flow y por qué yo sabía que ese movimiento, ¿vale? Se iba a dar y se iba a dar mínimo hasta romper ese punto de aquí. ¿Por qué? Porque aquí pues había liquidez, el mercado tenía que ir a por ella. Entonces, ese order flow alcista, aun estando las temporalidades, ¿vale? Y el mercado que iba bajista, fijaros cómo yo identifico ese order flow y sabía perfectamente que el mercado tenía que darme un movimiento fuerte hacia arriba. ¿Pero por qué? Porque simplemente identifico las órdenes que se van ejecutando dentro del mercado. Identifico ese order flow precioso, ¿vale? Alcista, que ya me está indicando, por eso le digo que es un indicador, ¿vale? Pero es un indicador dentro del mercado, simplemente es acción del precio. Identifico ese movimiento y yo ya sé que el mercado tiene que darme un movimiento fuerte hacia arriba, me va a dar un impulso fuerte hacia arriba. Fijaros que aquí, si yo me meto en M1, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Si yo me meto en M1, aquí, fijaros cómo también hay órdenes y posiciones, ¿vale? Van tomando posiciones desde aquí, desde ese punto, desde ese nivel, que aquí había pues un imbalance que el mercado rellena perfectamente, reacciona el mercado en esa zona, respeta, y fijaros que lo primero que hace es un impulso, ¿vale? Que supera ese imbalance una vez que está rellenado, lo supera y luego te hace el retroceso. Bien, pues desde aquí volvemos a ver un mercado haciéndonos un order flow en M1. Por estas zonas, uno de mis alumnos, que tenía una cuenta prácticamente perdida en fase 2, empezó a meter posiciones por aquí, por estos puntos. Vale, pues esas posiciones fueron posiciones a 0,10 de riesgo, un riesgo muy corto, ¿vale? O sea, muy pequeño para una cuenta de 100K. Esa cuenta de 100K prácticamente la tenía en 91,2, actualmente la tiene en 94, se hizo $3.000 en esta subida y también hubo personas que pasaron fases de fondeo sin darse ni siquiera cuenta, ¿vale? Dentro de mi comunidad. Hay personas que hicieron fase 1, fase 2, ¿vale? Algunos dos fases 1 de 100K. Y al final, pues son zonas donde si tú sabes identificar este order flow, te puedes posicionar en diferentes posiciones. Te puedes posicionar por aquí y te puedes posicionar por aquí. Yo normalmente, ¿cómo utilizo el order flow? Utilizo el order flow, ¿vale? Lo primero que identifico es que el mercado me vaya haciendo movimientos alcistas, preciosos, mitigando absolutamente todo o prácticamente todo, ¿vale? Sin dejarse nada por mitigar. Aquí, por ejemplo, sí se dejó un imbalance por mitigar, ¿vale? Pero igualmente el mercado me estaba haciendo un order flow bonito. Fijaros, aquí, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Fijaros que no va dejando nada. En 15 minutos va haciendo un order flow perfecto. Entonces, en esa zona, en esos puntos, es donde realmente vosotros tenéis que identificar y tenéis que ver ese movimiento. ¿Y por qué en esa zona es cuando ya da el movimiento fuerte? Porque, bueno, al final el mercado viene a prácticamente el extremo,
que era esta zona de aquí. Fijaros, ese es el decisional, ¿vale? Una zona decisional que es la que arranca el movimiento, que genera altos más altos, ¿vale? Ese es el punto extremo o zona decisional que yo le llamo. Fijaros como aquí vino también a la zona decisional, esto era zona decisional, también llegó aquí el mercado. Y fijaros que el mercado, a su vez, en una temporada de H4, ¿vale? Si os fijáis, también está haciendo un order flow. Está haciendo impulso, retroceso, mitigando todo. Impulso, retroceso, mitigando todo. Y ahora lo que yo espero es otro impulso alcista que me lleve a altos más altos. Eso es lo que esperamos ahora dentro del mercado. Entonces, a su vez, el order flow se puede ver en todas las temporalidades. ¿Cuál es el order flow que yo utilizo? El de las temporalidades de 5 minutos, ¿vale? A 1 minuto. Eso es lo que yo utilizo para tomar mis posiciones con un riesgo, ¿vale? Bajo, pero con un lotaje muy alto. ¿Por qué? Porque mis posiciones en esos niveles son con SLs muy cortitos. Por lo tanto, puedo meter operaciones muchísimo más grandes con el mismo riesgo, porque al final yo riesgo 0,25% por entrada, igual que le enseño a mis alumnos, y al final esas oposiciones que podéis tomar, por ejemplo, aquí abajo en 1 minuto, fijaros, son muy ajustadas, con SLs, pues muy ajustados. Fijaros, si yo meto una entrada aquí con SL aquí, pues fijaros, son 3 pips de SL, ¿vale? Entonces estamos hablando de que podéis tomar entradas con 3 pips y haceros ratios grandes. Por ejemplo, esto es un ratio 1,7, pero es que si tú tomas esa entrada, que es la que yo tomé, y la dejas correr, ¿vale? Hasta un alto más alto, haciéndote un swing o un intradía, que es lo que realmente hicimos, ¿vale? Fijaros que esto fue un intradía. Estamos hablando de un ratio 1,20, ¿vale? Estamos hablando de un ratio 1,20. Y lo podéis hacer identificando esos order flow. Aquí arriba pasó lo mismo, pero en venta. Aquí también hubo un order flow bajista. Fijaros que desde aquí me viene aquí, retroceso, impulso y retroceso. Y después del order flow bajista, ¿vale? Que son en 3 movimientos. El tercer movimiento, que es este, es cuando ya el mercado se desploma. ¿Lo veis? Cuando ya el mercado se desploma absolutamente para abajo. Igual pasó aquí abajo. Un order flow y el tercer movimiento, ¿vale? Te da 3 impulsos. 1, 2, 3. Tercer movimiento es el que para arriba fuerte, ¿vale? En este caso, retroceso y fuerte para arriba. Entonces, si sabéis identificar eso, es que no necesitáis más indicadores. Los indicadores os están haciendo perder dinero. Los indicadores os están haciendo operar a ciegas realmente. Lo único que tenéis que identificar es este es order flow, ¿vale? Alcista dentro del mercado. Por ejemplo, aquí ayer, el otro día, ¿vale? El lunes también tuvimos un order flow. Si os fijáis, aquí también tenemos un order flow ganador. Fijaros que aquí empiezan a tomar posiciones en compra, impulso, retroceso, vuelven a comprar aquí, impulso, retroceso, vuelven a comprar aquí, y después fijaros lo que te hace. Impulso, retroceso, respeta el bajo anterior y boom, para arriba. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Órdenes, ¿vale? Un order flow perfecto de órdenes ir colocadas en compra a favor del mercado. Entonces, esto es lo que tenéis que identificar siempre. Estos order flow ganadores son los que os van a dar entradas muy buenas, entradas muy ajustadas y entradas muy efectivas, ¿vale? Eso es lo que realmente quería compartiros en el día de hoy. Espero que este vídeo os haya aportado valor, espero que lo practiquéis, ¿vale? Espero que le hagáis un backtesting, que os vayáis fijando, ¿vale? En las zonas y cómo tomar esas entradas, que realmente ya os digo que sucede siempre en zonas extremas, ¿vale? En los extremos, por ejemplo aquí, fijaros que tenemos también lo mismo, fijaros que tenemos desde aquí un impulso hasta esa zona, retroceso prácticamente al extremo, otro impulso, retroceso prácticamente al extremo, aquí te hace otro impulso que prácticamente te supera ese nivel, retroceso y fijaros que desde aquí ya se va para arriba fuerte, ¿vale? El mercado. Esos son los order flow que necesitáis, no necesitáis nada más. Ningún indicador te va a decir hacia dónde va el mercado. Ese order flow como el que estáis viendo ahí,
¿vale? Y como los que os he enseñado, sí te va a decir, ¿vale? La zona de entrada y sí te va a decir cómo realmente te puedes posicionar dentro del mercado. Así es como nosotros nos posicionamos dentro de Future Trading Room y así es como se posicionan mis alumnos a día de hoy. Familia, nada más, simplemente quería compartiros este vídeo para que sepáis cómo realmente yo identifico lo que es el order flow dentro del mercado, ¿vale? Y cómo lo estoy utilizando semana tras semana dentro del mercado y posicionándome en esas posiciones. Así que bueno, nada más, os dejo, os mando un fuertísimo abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Espero que este vídeo realmente os haya aportado valor, que lo practiquéis, ¿vale? Que le hagáis un backtesting, que identifiquéis esos order flow y vais a ver cómo vais a mejorar a otro nivel, ¿vale? Vuestro trading. Familia, un abrazo para la gente que sea nueva, suscribiros, ¿vale? Activar las notificaciones, la campanita, dejaros algún comentario, ¿vale? Los que queráis y os veo en el siguiente vídeo, familia. Un abrazo muy pero que muy fuerte. Chao, chao.